7:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Jorge Salles, catedrático, especializado en solución de conflictos. Nos atiende para hablar sobre las últimas audiencias en la Corte Internacional de Justicia frente a la denuncia presentada por México contra el Ecuador por la intrusión del gobierno ecuatoriano en la sede diplomática, pero no responden frente a los argumentos contundentes del Ecuador de que México protegió a un delincuente condenado. Tiene 2 sentencias condenatorias de ejecutoriadas que dicen las sentencias, más de una docena de jueces nacionales que determinaron en 2 casos, y además tiene otros procesos penales en marcha con orden de prisión preventiva. Él no había terminado de cumplir sus penas. Escuchamos los argumentos de México primero, que pedía medidas cautelares para que se proteja sus bienes. El gobierno ecuatoriano respondió ayer: eso ya está protegido, aquí están las cartas, está sagrado, no se va a volver a entrar. Pero la denuncia fue grave, como le presentara uno de los abogados contratados por el Ecuador, el doctor Crosato, que demostró que la diplomacia de López Obrador actuó ocultando su verdadera intención de sacar a Glass a México. Eso denunció de manera contundente la defensa ecuatoriana. A esto sumamos el pronunciamiento en las últimas horas del doctor Michael Good, que es miembro de las Naciones Unidas, de la Comisión Internacional de Juristas, que dijo lo siguiente, por favor. Señor presidente, miembros del tribunal, paso ahora a la última condición para las medidas provisionales establecidas en su jurisprudencia: la exigencia de un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable. Como ustedes han dicho al tribunal, cito textualmente, está facultado para indicar medidas provisionales cuando se pueda causar un perjuicio irreparable a los derechos que son objeto de un procedimiento judicial. Esta facultad, sin embargo, y cito de nuevo, solo se ejercerá si existe exigencia en el sentido de que hay un riesgo real e inminente de que se cause un perjuicio irreparable a los derechos reclamados antes de que el tribunal dicte su resolución definitiva. El cumplimiento de esta condición es evidente en el presente caso y es nuestra opinión decisiva. Absolutamente claro, el doctor Michael Good, insistimos, él es un destacado jurista internacional, miembro de las Naciones Unidas, de la Comisión Internacional de Juristas. A ver su opinión, doctor Jorge Salles, ¿cómo solucionamos este conflicto? A ver, ponga a desarrollar el tema. Buenos días, Miguel. Gracias, como siempre, por su amable invitación. Miguel, el conflicto se resuelve en la medida en que las partes desean resolverlo. México está en una posición de no búsqueda de resolución en este momento. México lo que busca es ganar el conflicto, logrando incluso que se nos impongan sanciones inconcebibles. La máxima de ellas, la eventual posible expulsión de la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo se podrá resolver? Y a esto sí se puede llegar, especialmente si las elecciones mexicanas resultan en la elección de una persona más racional y menos ideológicamente tendenciosa como el presidente López Obrador. Se podrá resolver cuando haya la voluntad de lado y lado de aceptar que sí, efectivamente ha habido violación de normas del derecho internacional. Nosotros no negamos haber violado. Me resulta extremadamente interesante que el doctor Crosato, el abogado que actuó en representación del Ecuador ante la Corte ayer, usó esencialmente el mismo argumento alrededor del cual usted y yo hemos conversado sobre este tema anteriormente. Argumentó la excepcionalidad de las circunstancias. Este es un concepto absolutamente fundamental. El ejemplo más simple que puedo ofrecer al respecto es el ejemplo de la excepción que los códigos de justicia militar admiten a la norma de obediencia militar.
que es excepción basada en la desobediencia de una orden ilegal o inmoral. Si el coronel ordena a un subalterno que viole a una prisionera civil, el subalterno está en su más absoluto derecho, más aún en su obligación, de decir: mi coronel, desobedezco a su orden porque es ilegal e inmoral. Y esa es la esencia de nuestra posición frente a todos estos hechos. Circunstancia excepcional que justificó el violar la norma. No admitimos que la violamos. Sí, ingresamos a territorio formalmente mexicano, la Embajada de México, pero por circunstancias excepcionales. No incluso todos hemos compartido, hemos leído, hemos oído los argumentos del doctor Sánchez Berzaín de Infobae, que esencialmente van por el principio retaliatorio. Hicimos lo que hicimos porque México ya había hecho lo que había hecho. No, no, no. Eso para mí es moralmente injustificable. No es cuestión de si tú me golpeas, entonces yo también te golpeo a ti. Es cuestión de la excepcionalidad de la circunstancia. Esto fue, a mi juicio, excelentemente argumentado ante la Corte en representación del Ecuador, y se resolverá el conflicto cuando nosotros aceptemos. Incluso yo no tendría problema con pedirle disculpas a aquel funcionario diplomático que fue empujado y un poco maltratado. Ese no era el objetivo de la incursión en la embajada, fue una consecuencia no deseada y por la cual yo no tendría problema con que pidamos disculpas específicamente a esa persona que no fue tratada de la mejor manera. Pero yo creo que fundamentalmente México está en manos de México el resolver el conflicto, y lo hará en el momento en que acepte y admita que ha violado de manera mucho más seria y grave de la que nosotros lo hemos violado el derecho internacional, y pida las disculpas respectivas. Doctor Sánchez, es decir, el Ecuador debiera reconocer que al incursionar en la sede diplomática violó la Convención de Viena, pero primero México estará en capacidad de reconocer que protegió, y como denunció ayer el doctor Cruzatto, que quería sacarlo, había un plan oculto para sacar a Jorge Glass, a un delincuente condenado. ¿Será que México y López Obrador, este demagogo, querrá reconocer eso? Porque tendría que reconocer. El Ecuador insistió, como ayer se exhibió documentos: entréguenos, por favor, ingresamos, le sacamos. No, se burlaron. Era un huésped de honor, un delincuente. Miguel, por favor, distingamos entre cómo podría ocurrir y una predicción de que va a ocurrir. Yo no estoy haciendo ninguna predicción de que va a ocurrir. Especialmente no va a ocurrir mientras López Obrador siga presidente de México. Este es parte de un cartel de delincuentes internacionales. Pero, ¿cómo se resolvería? Fue su pregunta. Y se resolvería como se resuelven siempre los conflictos, cuando hay buena fe de parte y parte, y hay la voluntad de ir a la verdad, a la realidad, a reconocer lo que es cierto, a aceptar la culpa o responsabilidad que uno pueda tener y buscar lo que es mutuamente satisfactorio. Por favor, no estoy haciendo ninguna predicción al respecto. Ya. Anticipo que México se va a negar categóricamente a reconocer nada, pero usted me preguntó cómo se resolvería, no cómo se resolverá. Claro. Sí, es una simple posibilidad, un escenario. Como hoy publica Diario... Así es. Ocurrir para que se resuelva. Claro, como hoy publica Diario Expreso, que recoge las declaraciones del abogado del Ecuador, Alfredo Cruzatto, el Ecuador expuso este miércoles las piezas de un plan para la fuga de Jorge Glass. Ahí fue directo el Ecuador. Y México no ha respondido a eso hasta el día de hoy, doctor Sánchez. No ha respondido y no va a responder. Ahora sí, en el terreno de la predicción, no va a responder. Y viene luego algo que es importantísimo, que es el proceso de nuestra contrademanda, que recién se ha ingresado, recién ha sido aceptado el trámite por la Corte. Vienen en cuestión de semanas los argumentos orales sobre nuestra contrademanda.
Y ahí habrá que ver, la postura de México seguramente será la de la canciller Alicia Bárcenas, que ha negado categóricamente que hayan hecho nada malo. Mientras una parte en un conflicto es contumaz en su inhabilidad y falta de voluntad de aceptar algún nivel de responsabilidad, de reconocer la legitimidad de la posición del otro, no cabe la resolución, Miguel. No todo conflicto se resuelve. Lamentablemente, cuando hay de por medio mala fe, engaño, no voluntad de reconocer la verdad, no voluntad de reconocer la legitimidad de la posición del otro, los conflictos no se resuelven. Nosotros que trabajamos en resolución de conflictos no somos magos. Lo que podemos es tratar de ayudar a las partes a llegar a posturas racionales, respetuosas, decentes, y sobre esa base construir algo que sea mutuamente satisfactorio. Pero si las partes son esencialmente indecentes, y la parte mexicana en este caso es absolutamente indecente, es muy poco probable, si no imposible, que se llegue a resolución del conflicto. Bien dice usted, doctor Salles, México no va a reconocer. La canciller Alicia Bárcena dijo que no se puede comparar lo que el Ecuador hizo al incursionar en la sede diplomática con la recepción a Jorge Glass. Es decir, no dimensiona la canciller y engaña al mundo de que es un delincuente, pero cuando entienden que ahí están las sentencias, como se exhibió ayer, doctor Salles. Bueno, Miguel, si me permite, pretende engañar. No sé si engañe. Estoy en este momento conversando con usted desde nuestro vecino país, el Perú, y conversando con amigos acá encuentro que hay una muy amplia comprensión y apreciación de la legitimidad de nuestra posición. Y he tenido contacto con amigos en varios países. En nuestra última conversación hablamos de la necesidad de difundir nuestros argumentos y difundir nuestra posición, y lo he estado haciendo con amigos en varios países, y encuentro que, por eso me permito sugerir, Alicia Bárcenas tratará de engañar, pero no creo que lo va a lograr. Creo que es más que evidente que, y nosotros debemos admitirlo, lo planteo porque es un simple hecho, hemos violado una norma. Podemos justificar haberlo hecho por la excepcionalidad de la situación, repito, pero luego no cabe ninguna duda de que las violaciones cometidas por México contra el mismo derecho internacional en el cual trata ahora de ampararse son mucho más graves. Son parte de un complot internacional para burlar no solamente el sistema internacional de justicia, sino toda la institucionalidad y la estructura jurídica del Ecuador. El argumento de que ha habido de parte, ese es el argumento nuestro en nuestra demanda, ha habido una interferencia en asuntos internos graves nuestros. Eso es mucho más grave. Doctor Salle, voy a leer uno de los pronunciamientos de hace 12 horas de la canciller mexicana Alicia Bárcena, que dice: equiparar la irrupción violenta a la Embajada de México por el desacuerdo, dice desacuerdo, tomemos nota, respecto al derecho de México de otorgar asilo a Jorge Glass, sentaría un peligroso precedente. No hay excepción alguna a la inviolabilidad diplomática, no es equivalente. Y dice: el derecho de asilo se otorga para proteger a una persona expuesto a riesgo vital por razones políticas. Este es un comentario que se formula luego, no de Alicia Bárcena, a una persona expuesta a riesgo vital por razones políticas, que no es este caso. ¿Cómo se atreve la canciller a decir hay un desacuerdo? Que si es que ellos dicen que es un perseguido político, que exhiban que el Ecuador miente, que no hay sentencias condenatorias, que es falso, que el Ecuador ha engañado a la comunidad, que no hay sentencias. Debiera México decir: damos asilo político porque es un perseguido político y porque no hay ninguna sentencia. Miren, en el sistema judicial ecuatoriano no hay sentencias contra Glass. Miguel, y yo creo que responderle a Alicia Bárcenas en este momento no vale la pena. Yo creo que donde esto va a salir con claridad y vamos, creo, a terminar muy bien en la arena internacional, es cuando en efecto surjan los argumentos orales,
primero y orales después de nuestra contrademanda contra México. Porque ahí sí nosotros podemos demostrar contundentemente que este no es un simple desacuerdo. No es que yo creo que sí y tú crees que no. Hay evidente y palmaria y demostrable violación de parte de México de varios de los instrumentos fundamentales del derecho internacional bajo el cual ahora pretenden sancionarnos a nosotros. La actitud de México es exactamente la misma que la del niño, que es, papá o mamá le encuentra pegando al hermano y la excusa es, él comenzó. O es buscar excusas, no es argumentar seriamente. Cuando llegue el momento de nosotros argumentar seriamente lo que México ha hecho en violación, quedará más que claro que la señora Bárcenas está en el mundo de ilusión, no en el mundo de la realidad. Si me permite, doctor Salles, vamos a poner la respuesta, un resumen de lo que un reconocido diplomático de carrera, tomado como agente del Ecuador, es embajador ante los Países Bajos, en La Haya, el doctor Andrés Terán, que resume en una entrevista hace pocos minutos con Ecuavisa de la situación del caso que se ventila en la Corte Internacional de Justicia. Nosotros seguimos trabajando en nuestras argumentaciones, en nuestras posiciones, con miras a la próxima fase que tendrá lugar, como digo yo, en unos 6, 7 meses más o menos. La Corte pues señalará las fechas para cuando deba presentarse la memoria. Las disposiciones legales sobre este tema que constan en el Pacto de Bogotá establecen que debe demostrarse que fehacientemente los países han querido llegar a un entendimiento, aunque no se logre. Si no se logra, por supuesto, ya la decisión es pasar a una instancia que es ya presentar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Pero hay que demostrar. Ellos hacen una evaluación completa de las normas jurídicas, de los hechos que acompañaron esto y claro, pero esa intencionalidad, esa decisión que toman las autoridades, esa decisión política, tiene que estar apoyada en argumentos jurídicos sólidos para que sean, digamos, creíbles y tomados en cuenta de forma positiva. ¿Qué le parece el argumento del embajador ecuatoriano? Usted exactamente, brillantemente planteado por el embajador Terán, que ha tenido la extraordinaria suerte de estar en ese momento y en ese lugar en este momento, porque lo coloca en la historia del Ecuador. Tiene usted clarito el asunto. Usted decía, ¿cómo se atreve Alicia Bárcenas? Se atreve porque es gente carente de un sentido elemental de decencia, de corrección. Es gente impulsada por motivaciones ideológicas y de otro tipo que no son las que motivan a las personas a eventualmente actuar correctamente y resolver los conflictos, no simplemente ganarlos, no importa cómo. Pero el embajador Terán acaba de señalar exactamente lo que va a suceder. Vamos a presentar los argumentos, vamos a presentar, por ejemplo, volviendo a lo que usted aludía, las evidencias contundentes de que el señor Glass no era un perseguido político, sino un delincuente que estaba buscando eludir sus responsabilidades. Se demostrará además plenamente que nosotros, el Ecuador hizo varios intentos por lograr, por la vía diplomática, por la vía correcta, que la Embajada de México entregue al señor Glass a la Policía Nacional, haciendo innecesario que la Policía Nacional tenga que incursionar en la embajada para evitar su fuga además con la absoluta anuencia y el apoyo del gobierno mexicano, una vez más en violación de nuestro derecho y del derecho internacional. Pues todo esto se demostrará. Y eventualmente la solidez de la posición ecuatoriana, a mi juicio, es totalmente contundente. Que hemos violado una norma del derecho internacional al incursionar en la embajada es innegable. Ese es un simple hecho. La pregunta es si había justificación.
Y regreso al punto, el abogado Crosato ayer lo argumentó muy claramente. La excepcionalidad de las circunstancias es lo que lo justificó. No es algo que hubiéramos querido hacer, no es algo que era nuestra intención, nuestro deseo hacer. Lo tuvimos que hacer porque no nos quedó otra alternativa. Doctor Salles, ahora, efectivamente, México ha tenido antecedentes. Y usted recordará lo que pasó con Evo Morales 2019. Lo sacaron en un avión con un periplo donde no le daban autorización para aterrizar. Fue a parar a Paraguay. Así es. Y quiso sacar a otro expresidente que está preso en una cárcel de Lima, Pedro Castillo. Pero intentó, se le fue de las manos, casi llega a la misión diplomática y lo saca. Es decir, López Obrador, ¿por eso lo califican protector de delincuentes? Claro, claro. Es además contumaz en la actividad. No es esta la primera vez. Todo esto irá eventualmente pesando claramente en el proceso de ventilar ambas demandas, la de ellos y la nuestra. Y la nuestra saldrá triunfante, Miguel, yo no tengo ninguna duda. La Corte Internacional de Justicia es una institución de gran seriedad que yo no tengo ninguna duda que eventualmente obviamente nos deberá imponer algún tipo de, qué sé yo, comentario en contra por haber incursionado en embajada, con todos sus diversos atenuantes, pero debe ser muy severa con México. Y volviendo brevemente al comentario, a lo que usted citaba hace un momento del embajador Terán, sí, eventualmente me parece a mí que, salvo un cambio radical en la postura del Estado y del gobierno mexicano que acepte responsabilidad por todo lo que ha hecho el Estado y el gobierno mexicano, salvo, repito, esa muy improbable circunstancia, dadas los pronósticos electorales en México, eventualmente México deberá ser sancionada. Ahora, tampoco nosotros pretendemos que sea expulsada de Naciones Unidas ni nada tan absurdamente exagerado, pero sí debe haber un claro reconocimiento en el terreno, en la arena internacional, que la Corte estoy seguro que eventualmente lo dará, de que México actuó terriblemente mal en diversas instancias y con intención de hacerlo. La acción nuestra fue una acción in extremis, si usted quiere, hasta casi desesperada, para evitar que se consume el conjunto de delitos que buscaban proteger a Jorge Glass. Para concluir este diálogo con el doctor... Un delincuente. Sí, doctor Jorge Salles. Un tema final. El Ecuador entregó este miércoles ante la Corte Internacional toda la información sobre la situación legal de Glass para que revisen y sostener que no era objeto de asilo político porque se estaba violando las convenciones de Viena y el Tratado de Caracas, porque hay que citar, además de las 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas que no había terminado de cumplir, en el momento en que lo reciben en la embajada como huésped de honor, Jorge Glass tenía orden de arresto, puesto que se había incumplido con la orden judicial de presentarse ante las autoridades judiciales periódicamente, y porque además una de las órdenes de prelibertad que tenía había sido ya declarada como ilegal por la Corte Constitucional. Es decir, los argumentos del Ecuador, legales y constitucionales, son absolutamente sólidos. Totalmente. Contundentes. Para cualquier persona que juzgue con imparcialidad, que es la obligación esencial de un juez, son absolutamente contundentes. Es el argumento de que nuevamente las declaraciones de la canciller Alicia Bárcenas de que no hay ningún fundamento, de que no hay ninguna justificación. Además del argumento que es en teoría moral e inaceptable, que es que un principio es absolutamente inviolable en ninguna circunstancia. Todo eso cae por su propio peso, Miguel. Nuestros argumentos son totalmente contundentes. Y yo tengo mucha fe en que el Ecuador saldrá muy bien parado de todo esto.
Muchas gracias al doctor Jorge Salles. Y una cosa que le comprometo a volver a hablar, cuando desmaterialicen, cuando salgan los contenidos de los 2 celulares que están autorizados legalmente por un juez nacional encargado, Jorge Inga, ya está determinado. Imagínense lo que saldrá. Y que sí, señor. Solo faltaría que el prófugo de Bélgica diga que no le conoce a Jorge Glass. Solo faltaría eso, que nunca se comunicó con Jorge Glass ni con México. Bueno, hablaremos de eso cuando se desmaterialice los 2 celulares de Jorge Glass. Muchas gracias al doctor Jorge Salles. Muchas gracias, buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:39 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad para hablar sobre una evaluación del funcionamiento del Metro de Quito, un gran servicio que presta aquí en el centro del país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel